Capítulo 14. Hemisferios cerebrales telencéfalo. Gabriela Varela. Los seres humanos tienen cerebros más grandes y complejos con respecto a otros animales, donde el desarrollo de las capacidades cognitivas superiores les confieren comportamientos característicos de la especie. La comprensión integral y en profundidad de su fisiología es fuente de investigación desde hace centurias y si bien se ha incrementado enormemente nuestro conocimiento, tanto en el nivel molecular como en su fisiología, aún se está lejos de comprender no solo dichos procesos en profundidad, sino también las relaciones entre ellos y la potencialidad plástica del sistema. El telencéfalo está formado por dos hemisferios cerebrales que derivan de una expansión de las vesículas laterales durante el desarrollo embrionario, los cuales se ubican en la parte superior de la cavidad craneal por encima del diencéfalo. Los hemisferios presentan una forma ovoide en la cual la región anterior es más aguda y la posterior más roma. En la parte superior, una cisura separa parcialmente ambos hemisferios, llamada cisura interhemisférica. En el fondo de esta se encuentra el cuerpo calloso, una estructura formada por sustancia blanca que relaciona a ambos hemisferios. Cada hemisferio posee dos caras convexas, superior y lateral o externa, una cara interna plana y una inferior irregular, figura 14.1. La superficie de los hemisferios se presenta ampliamente plegada presentando surcos que delimitan circunvoluciones, y este plegamiento contribuye a aumentar considerablemente la superficie cerebral manteniendo el volumen. Hay dos surcos en la cara externa muy notorios y más profundos que reciben el nombre de cisuras, el surco central o cisura de Rolando y el surco lateral o cisura de Silvio. Como se muestra en la figura 14.2, estos surcos delimitan lóbulos, los cuales reciben los nombres de los huesos del cráneo con los cuales se relacionan. La cisura de Rolando separa el lóbulo frontal del parietal y la cisura de Silvio separa el lóbulo temporal del frontal y del parietal. El lóbulo occipital está delimitado anteriormente por la cisura calcarina o parieto-occipital que solo se observa en la cara interna. Existe además un quinto lóbulo que no se visualiza exteriormente y se encuentra ubicado en la profundidad de la cisura de Silvio, es el lóbulo de la ínsula, vinculado al sistema límbico. La división en lóbulos se relaciona, en parte, con la fisiología cerebral. En la cara interna, figura 14.1d se observan formaciones interhemisféricas como el cuerpo calloso, el septum lucidum y el fornix. El cuerpo calloso está formado por fibras mielínicas, sustancia blanca, que cruzan de un hemisferio a otro relacionando áreas simétricas de la corteza cerebral. El fornix también está constituido por un paquete de fibras mielínicas que terminan en los cuerpos mamilares. Entre el cuerpo calloso y el fornix se encuentra el septum lucidum, del griego, tabique traslúcido, el cual está constituido por dos delgadas láminas de tejido nervioso. Este septo separa los dos ventrículos laterales, cavidades que serán explicadas más adelante. La cara inferior del cerebro, figura 14.1b, puede ser dividida básicamente en dos partes, una anterior que pertenece al lóbulo frontal y otra posterior que corresponde casi totalmente al lóbulo temporal. En la cara inferior del lóbulo frontal se observa en dirección anteroposterior el tracto olfatorio que culmina en una dilatación que constituye el lóbulo olfatorio, el cual recibe las fibras que provienen del nervio olfatorio, paricraneano. En este espacio se encuentra el quiasma óptico que representa el cruzamiento parcial de los nervios ópticos. En esta región hay una zona profunda e inferior en la que se encuentra el fascículo prosencefálico, o telencefálico, medial, por donde transcurren haces de ida y vuelta que conectan lóbulos frontales y zonas subcorticales de gran importancia en la regulación de las emociones. Figura 1 1. Caras del telencéfalo: A, cara superior; B, cara inferior; C, cara externa. D. Cara interna. Figura 1 2. Cisuras y lóbulos. La parte más externa, denominada corteza cerebral, está compuesta por sustancia gris, a nivel histológico constituida principalmente por somas neuronales, axones amielínicos y astrocitos protoplasmáticos. Su espesor varía entre 1.5 a 4,5 milímetros y, como fue mencionado, está plegada, por lo cual se introduce en todos los surcos y cisuras.
Es de interés resaltar que la sustancia gris no solo se encuentra en la corteza, sino también internamente, concentrada en estructuras denominadas núcleos grises o ganglios basales. La sustancia blanca se encuentra internamente en los hemisferios y rodea a los núcleos grises, y figura 14.3. Por otra parte, los hemisferios están ampliamente vascularizados, ya que su buen funcionamiento depende de los nutrientes que aporta la sangre. Figura 1A3. Núcleos grises y corteza. En el interior de los hemisferios existen cavidades denominadas ventrículos laterales, los cuales contienen líquido cefalorraquídeo producido por los plexos coroideos, red de capilares sanguíneos. Estos ventrículos se comunican con el tercer ventrículo, en el diencéfalo, y más inferiormente con el cuarto ventrículo, detrás del tronco encefálico. El cuarto ventrículo se comunica inferiormente con el epéndimo de la médula espinal, figura 14.4. Estos espacios líquidos se dilatan en las hidrocefálicas. Figura 1A. Ventrículos. El análisis histológico de la corteza cerebral permite distinguir en el espesor de la misma 6 diferentes capas o estratos, en los cuales varía la forma o disposición de los somas neuronales. La estructura diferencial de estos estratos con proyecciones extrínsecas e intrínsecas puede ser asociada, en términos generales, a diversas funciones cerebrales. Para ejemplificar algunas de esas funciones, la capa 4 recibe señales sensoriales de entrada y luego esta se extiende hacia capas más superficiales y profundas. Las neuronas de las capas I y II envían axones a otras regiones de la corteza, incluido el lado opuesto, a través del cuerpo calloso. Esta organización por estratos está especificada por los genes, y su adecuada laminación es imprescindible para una correcta funcionalidad del área respectiva. Fisiología general. Las funciones corporales se regulan en forma sistémica y, por ende, son todos los sistemas corporales los que participan de una u otra manera en el mantenimiento de la homeostasis. Sin embargo, son 3 los sistemas que se vinculan principalmente con la comunicación y regulación corporal: nervioso, endocrino e inmunológico. A su vez, hay niveles estructurales dentro de un sistema, órganos o regiones, que establecen conexiones entre sí. Los hemisferios cerebrales y la corteza particularmente no actúan en forma independiente de todos los otros sectores del sistema nervioso. Si bien el sistema nervioso funciona en forma integral, hay diferenciación de funciones que permiten regionalizarlas en la corteza cerebral y es posible identificar redes o circuitos integradores en determinados sectores del sistema. En los últimos años, el desarrollo de la imagenología, por ejemplo, tomografía de emisión de positrones y resonancia magnética nuclear, ha permitido profundizar en aspectos fisiológicos del sistema in vivo, los cuales permiten analizar en el cerebro las regiones activas durante ciertas tareas con mucha precisión, evitando procedimientos invasivos. De esta forma se puede obtener neuroimágenes que permiten monitorear los cambios en el flujo sanguíneo y el metabolismo, asociándolos a determinadas funciones mentales: leer, hablar, escribir, recordar, etc. En forma general y esquemática podemos considerar que muchas de las funciones del sistema nervioso parten de una experiencia del mundo externo al sistema, que es captada por los receptores sensoriales, tanto interoceptores como esteroceptores, la cual es integrada para luego elaborar una respuesta que se espera sea adecuada a la situación. Sin embargo, la mayor parte de la información sensorial y sensitiva que recibe el sistema es desechada por carecer de interés: ruidos de fondo, presión de anillos en la mano, posición de cada parte del cuerpo, etc., y se selecciona aquella que es de interés para producir un comportamiento conveniente, por ejemplo, retirar la mano de un objeto caliente, responder ante el sonido del teléfono. Esta selección de información, que genera circuitos neuronales para producir una respuesta apropiada a la situación, corresponde a la función integradora del cerebro y en su mayor parte no accede a la representación consciente. Es importante resaltar que una cantidad considerable de la información que recibe el cerebro es almacenada, bajo forma de conexiones estables y sinapsis potenciadas, pudiendo formar parte más tarde de procesos mentales o actividades motoras. Basándose en las diferencias histológicas y funcionales en el córtex o corteza, se han asociado regiones con funciones, las cuales se han mapeado, numerado y se usan de referencia en neurofisiología, mapa de Brodmann. Se presentarán a continuación solamente grandes regiones funcionales, sin reparar en dichas divisiones citoarquitectónicas.
La porción situada por delante de la cisura de Rolando, es decir, la zona posterior del lóbulo frontal, se ocupa del control de los músculos del cuerpo, por lo cual recibe el nombre de corteza motora primaria. La zona posrolándica, el lóbulo parietal, recibe e interpreta las señales sensitivas provenientes de todo el cuerpo. Las señales visuales terminan en el lóbulo occipital y las auditivas en el lóbulo temporal. Dependiendo del nivel de procesamiento de la información que ejecuten, pueden diferenciarse además áreas primarias, secundarias y de asociación. Las primarias se asocian principalmente al análisis de la información elemental y constituyen la primera sinapsis cortical de la vía. Las secundarias, zonas adyacentes a las primarias, están asociadas a la síntesis y proyección de la información. Y por último, las áreas de asociación presentan una capacidad de síntesis simultánea, es decir, procesan y combinan datos provenientes de diferentes zonas de la corteza cerebral. En la figura 14.5 se representa la localización de las principales funciones sensitivas y motoras. Figura 1.5. Mapa citoarquitectónico de Brodmann. Tabla 14. C1. Principales áreas funcionales. Principales áreas sensoriales. Función. Primaria 1, 2 y 3. Discrimina, aprecia y localiza estímulos sensoriales somáticos generales del lado opuesto. Secundaria 7 y 5. Integra, sintetiza y elabora impulsos somáticos sensoriales. Primaria visual 17. Recibe impulsos visuales del lado opuesto. Su lesión provoca ceguera. Secundaria visual 18 y 19. Interpreta la imagen. Gustativa 43. Recibe impulsos gustativos. Wernicke 22. Comprensión del lenguaje. Integradora visual y auditiva 39 y 40. Integra información multimodal. Formación de conceptos y sus relaciones. Principales áreas motoras. Función. Primaria motora 4. Inicia movimiento voluntario sobre el lado opuesto del cuerpo. Secundaria o premotora 6. Organiza y controla el movimiento voluntario. De Broca 44. Controla y regula la articulación del lenguaje. Terciarias o prefrontal 9, 10, 44, 45 y 46. Procesos intelectuales superiores. Cognición y memoria. Terciarias o prefrontal 11, 13 y 47. Aspectos emocionales y conducta social. Las áreas de asociación somáticas, visuales y auditivas convergen entre sí en una región de asociación multimodal, también llamada heteromodal, que se extiende por la zona posterosuperior del lóbulo temporal y postero-inferior del parietal, áreas 39 y 40 de Brodmann, y donde se relacionan anatómica y funcionalmente los lóbulos parietal, temporal y occipital. Parte del área de Wernicke B22, así como el llamado gyrus angular y gyrus supramarginal, se encuentran en esta verdadera encrucijada de vías, incluyendo redes críticas para diversos procesos cognitivos complejos, entre ellos la comprensión del lenguaje. En el lóbulo frontal, en la zona ínfero-posterior, figura 14.5, se localiza el área de Broca, asociada a la producción oral del lenguaje y la decodificación sintáctica. En sus inmediaciones se hallan también las neuronas espejo, descriptas por Rizzolatti, las cuales se relacionan con otras áreas cerebrales, permitiendo realizar y entender no solo las acciones de los demás sino sus intenciones, el significado social del comportamiento y sus emociones. En el área motora y somatosensorial, existe una distribución espacial particular para la recepción somatosensorial y la generación de señales motoras, figura 14.6 AYB. La superficie que ocupan en la corteza cerebral es directamente proporcional al número de receptores sensoriales y músculos que hay en cada zona respectiva del cuerpo. Por ejemplo, hay mayor cantidad de receptores y músculos en la cara que en el tronco, lo cual está referido en el tamaño representado de cada región. Pero esta proporcionalidad a su vez está determinada por la importancia funcional que tiene el órgano para la especie. La representación de la lengua, la musculatura de la cara y el aparato bucofonatorio estarán especialmente discriminados en el hemisferio izquierdo de los seres humanos por su participación en el habla.
Figura 1A, 6. Homúnculos. Como fue mencionado anteriormente, la sustancia gris que se encuentra en la profundidad de los hemisferios está organizada en núcleos o ganglios basales, caudado, putamen, globo pálido, sustancia negra y subtalámico. El término basal refiere a su ubicación en la base del cerebro. Estos núcleos participan junto con el sistema límbico y el lóbulo frontal de los circuitos vinculados a la memoria implícita, y además se asocian también con la implementación de programas motores complejos. Para llevar adelante la motricidad fina, los núcleos integran circuitos complejos con corteza cerebral motora, tálamo, tronco encefálico y cerebelo, además de establecer un gran número de conexiones entre ellos. Particularmente alguno de estos núcleos, por ejemplo, caudado, desempeña un importante rol en el control cognitivo de la actividad motora, es decir, movimientos que se generan como consecuencia de procesos de pensamiento complejo. Un ejemplo podría ser el comportamiento motor adecuado que se debería desencadenar mientras una persona cruza la calle y ve un auto que se dirige en su dirección a gran velocidad. El control cognitivo adecuado de la actividad determinaría que la persona corra en la dirección que le impida ser atropellada. Además, los núcleos basales participan en funciones como la cronología y la graduación de la intensidad de los movimientos. La primera refiere a cuánto tiempo debe realizarse el movimiento, en el ejemplo anterior, luego de que sube a la vereda deja de correr, y la segunda refiere a la rapidez, si la reacción no es rápida y el movimiento veloz puede ser atropellado. Es importante reiterar que si bien hay regionalización funcional para las principales o más básicas funciones corporales, la complejidad del sistema está determinada por circuitos que involucran varias regiones del córtex e incluso de otros órganos del encéfalo. En la actualidad, un concepto central de la neurociencia es la idea del procesamiento distribuido, que en la década del 80 ya había sido sugerido por el neuropsicólogo y médico ruso Alexander Luria, que proponía que los sistemas funcionales, más que localizarse en regiones particulares, deben estar organizados en zonas que se intercomunican, pudiendo estar situadas en áreas diferentes e incluso distantes del córtex. Uno de los procesos cognitivos superiores que nos diferencia de otros animales es el lenguaje articulado. Se desarrolla a partir de las conductas comunicativas de los seres vivos, se integra como un sistema semiótico, y constituye una actividad representacional altamente abstracta acerca del mundo. El lenguaje está asociado a una asimetría hemisférica en la cual en la mayoría de las personas diestras hay dominancia del hemisferio izquierdo, particularmente articulación del habla y manipulación de objetos, asimetría que cuenta en gran parte también para el lenguaje de señas de los sordos congénitos. En la figura 14.7 se representan las principales áreas corticales del hemisferio izquierdo vinculadas con la articulación a través del procesamiento de la información, 14.7a, área de Broca, la comprensión auditiva, 14.7b, área de Wernicke y comunicación del área de comprensión con la de articulación, 14.7c, fascículo arqueado. Si bien esta hipótesis localizacionista puede resultar muy simple y hasta un poco ingenua, es básicamente consistente con la evidencia sobre el registro cerebral de los procesos lingüísticos. Actualmente hay cierto consenso en considerar que el lenguaje es un proceso que involucra diversas rutas neuronales vinculadas a aspectos tanto lingüísticos como paralingüísticos, por ejemplo, aspectos pragmáticos, y que no se circunscribe exclusivamente a estas zonas, reclutando también al hemisferio derecho. En este sentido, las técnicas de neuroimagen han demostrado que también estructuras subcorticales como el tálamo izquierdo, el núcleo caudado izquierdo y la sustancia blanca adyacente están involucradas en la realización verbal. Figura 1A, 7. Área de Broca, Wernicke y fascículo arcuado. Otra de las funciones superiores del cerebro es el aprendizaje y la memoria. En el adulto es relevante la plasticidad para aprender y consolidar nuevas capacidades, permitiendo mayor eficiencia frente a los cambios ambientales. Particularmente el aprendizaje implica un cambio duradero de conducta para adaptarse al medio, con una modificación en el sistema nervioso resultante de la experiencia. Si bien aprendizaje y memoria están íntimamente correlacionados, son procesos diferentes y metodológicamente no es posible diferenciarlos en los circuitos neuronales implicados. Machado et al. 2008.
Mientras que el aprendizaje nos permite adaptarnos al ambiente, el proceso de memorización implica codificar, almacenar, consolidar y recuperar posteriormente ese aprendizaje. Lowon y Franco, 2010. Dado que no aumenta sensiblemente el número de neuronas durante la vida adulta, se podría suponer que el sustrato para estos procesos estaría ubicado en circuitos o conexiones neuronales y sinapsis y su actividad. En este sentido, se han identificado una serie de moléculas, factores tróficos, que participan en la estructuración de la red de conexiones entre las neuronas. En este marco, uno de los focos de interés principal en la neurobiología moderna es la plasticidad del sistema nervioso, entendida como la capacidad de adaptarse al medio para mejorar su funcionamiento a lo largo del tiempo y la experiencia. Benvenati, 2007. Lateralización cerebral y dimorfismo sexual. Una de las características de la organización de la corteza cerebral es que básicamente cada hemisferio recibe información sensorial y regula el movimiento del lado opuesto o contralateral del cuerpo. La lateralización cerebral implica una diferenciación funcional de los circuitos neuronales entre los hemisferios, la cual conlleva un desarrollo diferencial concomitante de las estructuras neuronales. Hernández Muela et al., 2004. En la mayoría de los humanos, los diestros, el hemisferio izquierdo es el dominante y es el que regula el lenguaje. El hemisferio izquierdo se asocia a aspectos analíticos, detallados, precisos, en cambio el derecho a actividades de asociación e información de diferente tipo y origen. Por otra parte, parecería que existen diferencias en la lateralización entre hombres y mujeres, siendo el hemisferio derecho más activo en las mujeres y el izquierdo en los hombres. En la actualidad hay sustento suficiente que evidencia diferencias sexuales neuroanatómicas y funcionales en el cerebro, sin embargo, aún no se conoce en profundidad su significado. Especialmente controversial es cuánto inciden las diferencias morfológicas del cerebro en las diferencias en las funciones cognitivas entre los géneros. Se han encontrado diferencias morfológicas en el tamaño de algunas áreas y núcleos, especialmente a nivel de hipotálamo y corteza. En referencia a las diferencias funcionales, Bobchino, 2006, señala que en la mujer existe un predominio funcional del hemisferio izquierdo, mientras que en el hombre predomina el derecho. El hemisferio izquierdo, o dominante, está especializado en el lenguaje, procesamiento de la información, en detalles imaginativos. En contraste, posee muy poco sentido pictórico, geométrico y espacial, capacidades que corresponden al hemisferio derecho. Los hombres realizan mejor que las mujeres las tareas visoespaciales, y las mujeres llevan a cabo las tareas verbales mejor que los hombres. Los varones superan a las niñas en la capacidad de razonamiento matemático avanzado. Así Gil Verona et al. 2002 concluyen que los hombres realizan mejor que las mujeres tareas visoespaciales y las mujeres llevan a cabo las tareas verbales mejor que los hombres. Es importante resaltar que no es posible consensuar en esta temática debido a la complejidad de la diversidad genética, plasticidad neuronal e influencia ambiental.